Francisco Gargallo, en su artículo El racismo que no se nombra, ilustra la discriminación a la población indígena con la siguiente cita textual. En mayo de 2005, Juanita Pérez Martínez, Tojo Laval de las Margaritas, Chiapas, decidió salir a pasear con 3 compañeras con quienes se encontró en Tacubaya. En el metro, la discriminación se hizo patente y adquirió varios matices de racismo. Un grupo de jóvenes que iba rumbo a Chapultepec se mofó de ellos por su indumentaria. 2 hombres mayores les instaron para no demorarse en las escaleras mecánicas. Una señora les gritó desde el andén opuesto que necesitaba una sirvienta y se ofendió cuando le contestaron que no buscaban trabajo. Una vez en Xochimilco, a la más joven de ellas, el lanchero intentó seducirla y hasta la jaló de un brazo. Cuando ella se alejó con sus amigas, el hombre le gritó india fea y desagradecida. Fin de la cita, Gargallo 2005. Este y muchos casos más dan a conocer la discriminación en México. Problemática en la que también participa la política mexicana, desde los partidos que tienen tanto tendencias como participantes activamente fascistas, hasta las leyes impuestas sobre la constitución del país con aplicaciones altamente discriminatorias. El PAN, por ejemplo, desde su fundación se afirma que tenía una ideología bastante paralela al franquismo y al nazismo, de acuerdo con diversos autores, como por ejemplo Moctezuma Barragán. En el caso legislativo tenemos el artículo 33 de la Constitución, en el que se reglamenta el flujo de migrantes en el país y en consecuencia, los encargados tienen un amplio margen de libertad para decidir a qué personas no permitirles el libre tránsito dentro del territorio nacional, dando lugar a parcialidades y prejuicios. Estos casos no solo pasan en el ámbito público, sino también en el privado. Actualmente se ha hecho tendencia la denuncia de la discriminación racial y segregación en un restaurante de lujo por favorecer y ofrecer un área más cómoda a los comensales que sean más blancos. Las investigaciones concluyeron que la acusación era cierta. Este no solo es un problema actual, ya que tiene su origen en la conquista y ha tenido vigencia a lo largo de la historia del país. Sin embargo, fue hasta finales del siglo XX e inicio del siglo actual que estas prácticas se empezaron a denunciar. En cuanto a los efectos económicos y laborales de la discriminación, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática encontró que el 15% de las personas que hablan una lengua indígena no cuentan con servicios de salud, y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social dice que el 77% de las personas que hablan una lengua indígena están en situación de pobreza y el 34% en pobreza extrema. En palabras de la Coneval, incluso si destinan todo su dinero a la compra de alimentos, solo la mitad tendrá lo suficiente para una nutrición adecuada. Además, el 60% de la población hablante de una lengua indígena trabaja en empleos de baja calificación, en comparación con el 35.3% encontrado en la población general. Según la encuesta nacional de discriminación, 8 de cada 10 personas en México contratarían a un indígena para trabajar en el hogar o en el sector de la construcción, pero la proporción se reduce a 2 de cada 3 si son dentistas o abogados. Analizando estos datos, nos podemos dar cuenta de que se asocia a los indígenas con la incapacidad de realizar trabajos más complejos o de mejor calificación. En palabras de Gall, no tienen el savoir-faire, es decir, no saber hacer. Mito gubernamental. En el transcurso de 6 años, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación abrió 74 expedientes por actos de discriminación contra los indígenas. Uno de los casos más notorios fue relacionado con la prueba Enlace, diseñada por la SEP, que solo se desarrolló en español. En palabras de este consejo, la SEP debería investigar la presencia de lenguas indígenas en todo el país, capacitar a docentes e implementar una política educativa más igualitaria. El racismo está muy marcado en la cultura nacional, como lo explica Salmerón Sanguínez en su libro Falsificadores de la Historia, en el que podemos ver cómo a través de la educación, que es regulada por el Estado, se enseñan y apoyan las ideas individualistas y racistas vigentes aún en la actualidad. En conclusión, debemos considerar cómo el racismo afecta desde diversos aspectos y casos la vida cotidiana en México y cómo el Estado influencia y favorece esta postura desde varios frentes. Es importante visibilizar estas conductas, ya que gracias a la normalización social que se le ha dado al problema, no se han hecho muchas investigaciones al respecto y tampoco se ha tenido una verdadera solución. Creemos que no está de más hacer mención que todas las personas merecen las mismas oportunidades, o que al menos no se atente en contra de las garantías individuales. Se han hecho avances a nivel institucional sobre el problema. Por ejemplo, la aparición del órgano representativo de las comunidades indígenas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros arreglos, tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, aún se tiene un problema muy grande de racismo y debe ser tratado o al menos investigado.